a seguir aprendiendo de la palabra de Dios. Regáleme un momento. Y para eso, yo quiero que vamos a hacer una introducción a la carta a los Gálatas. Fíjese que durante toda esta semana, meditando en esta carta a los Gálatas, me encuentro con una carta tan maravillosa, tan llena del deseo santo del apóstol. Y oraba al Señor, de hecho lo hablaba con algunos de los ancianos, también la necesidad de pausar y traer a la iglesia una serie de sermones acerca de el Dios que adoramos, conociendo al Dios que adoramos, quién es Dios, quién es Cristo y quién es el Espíritu Santo. ¿Quién es Dios en el Antiguo Testamento? ¿Quién es Cristo? ¿Cómo se muestra? ¿Quién es el Espíritu Santo? Porque usualmente muchos hermanos tienen hasta cierto punto una teología desordenada. He escuchado a algunos hermanos que dicen, damos gracias al Padre por morir en la cruz del Calvario. Quien murió en la cruz del Calvario es el Hijo de Dios. Pero hay un ministerio que han desarrollado cada uno de ellos, a pesar de que están en todo siempre. Y eso es lo que más adelante, Dios mediante, estamos preparándolo para traer esa serie de sermones. Pero mientras tanto, hermanos, les doy el adelanto que pronto haremos una pausa aquí y vamos a vamos a traer unos 4 sermones acerca de... Y al final quiero terminar con lo que es la Trinidad, lo glorioso, ¿verdad? Somos una iglesia trinitaria. No dijo amén, pero creemos en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. ¿Cuánto creemos? Amén. Gloria a Dios. Ya me había afligido, hermano. Gálatas es una carta maravillosa y para eso yo quiero tomar el versículo 1 del capítulo 5. Capítulo 5, versículo 1. Es una introducción, hermanos, que vamos a hacer ahora. Si usted tiene lápiz y papel, yo le invito a que escriba, porque es una información muy importante que a usted le va a ayudar, que nos va a ayudar a todos para entender todo el proceso que vamos a llevar a la carta a los Gálatas. Así es que vamos a ir despacio, no me voy a extender hoy como el domingo antepasado, va a ser rápido, les prometo. Así es que Gálatas capítulo 5, versículo 1, leemos, dice la palabra así. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Entremos en palabra de oración. Gracias te damos, Señor Jesús, por este momento que nos permites abrir las Sagradas Escrituras. Señor, arrancamos con este estudio expositivo de la carta a los Gálatas. Qué carta más maravillosa, qué carta llena de tanta información, llena de tantas instrucciones y sobre todas las cosas mostrándonos la realidad del verdadero creyente, la realidad del Hijo de Dios. Gracias, gracias. En este momento, Dios mío, te pido que inclines nuestro oído a tu palabra, que la apreciemos, que la guardemos en nuestro corazón y que seamos hacedores de ella, que no nos quedemos siendo solamente oidores. Te ruego, Cristo Jesús, que nos guíes a través del Espíritu Santo para disfrutar este manjar.
En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y amén. ¿Puede sentarse, iglesia? Amados hermanos y hermanas, hoy nos toca la introducción sobre este estudio expositivo sobre la carta a los Gálatas. Este libro es vital, o es de vital necesidad de entender la libertad que tenemos en Cristo como creyentes. Nos dice su palabra que usted y yo antes éramos esclavos al pecado, ¿verdad? Éramos esclavos, estábamos amarrados a una naturaleza la cual hoy ya no está en nosotros. Como creyentes hemos sido liberados, comprados a precio del único Hijo unigénito de Dios. Él nos compró. Él puso su vida como precio, el precio más alto que ningún ser humano nunca jamás llegará a entender. No tiene límite, no tiene número, no hay un estándar que enmarque el valor que costó la compra de la iglesia de Cristo. Nuestra mente se queda corta. Nuestra mente es tan finita que ni siquiera podemos llegar a una dimensión de poder entenderla. Nunca entenderemos el valor que le costó a Cristo Jesús el morir en la cruz del Calvario. Nunca. Lo que sí sabemos es que nos amó de tal manera. Lo que sí sabemos y disfrutamos es que Dios puso a Cristo Jesús y ahora usted y yo no nos queda más que disfrutar lo que ellos hicieron a nuestro favor. Digo ellos porque Dios pone a Cristo, Cristo Jesús se ejecuta y el Espíritu Santo ahora mora en nosotros. Dicho esto, este libro es vital para entender la libertad que tenemos en Cristo y cómo debemos vivir como creyentes. A través de este sermón introductorio, exploraremos el contexto histórico de la carta, enfoque teológico o el propósito por el cual el Espíritu Santo movió al apóstol Pablo para que hoy tengamos este mensaje maravilloso que nos nutre a cada momento que lo leemos. El apóstol Pablo es el autor humano, pero Cristo Jesús, el Espíritu Santo, Dios y Cristo Jesús es el autor principal de todas las cartas, de todos los libros, de toda la Biblia que tenemos aquí almacenado en este biblión, un componente de muchos libros. El autor principal es Dios. ¿Están conmigo, iglesia? La carta a los Gálatas, escrita por el apóstol Pablo, es una de las obras apasionadas y teológicamente ricas del Nuevo Testamento. De hecho, este escrito aborda los problemas más críticos de la iglesia primitiva. No sé si usted se va a dar cuenta, yo creo que usted se va a dar cuenta mientras vayamos transcurriendo la carta. La relación entre la ley mosaica y la libertad cristiana, uno de los temas principales. Al aplicar el esquema crítico de la lectura en esta carta, el esquema crítico histórico, podemos entender mejor el contexto en el cual Pablo escribió esta carta, su enfoque principal y el objetivo, ¿qué quería llegar? ¿A dónde quería llegar el corazón pastoral del apóstol? ¿Qué quería? Las fibras que quería tocar de la iglesia. El objetivo principal. Y el capítulo 5, versículo 1, hace unas declaraciones impactantes en esta carta. Pablo comienza diciendo: estad pues firmes. Pause la lectura
y lo entenderá mejor. El hermano Freddy decía cuando oraba por los niños, Satanás nos está bombardeando de múltiples formas en esta generación, ¿verdad? Nuestros hijos, quieras o no, están viendo estas cosas. Pablo le dice a la iglesia, no a la iglesia solamente de los Gálatas, sino a la iglesia en general, y ahora la iglesia seguidores de Jesús, iglesias seguidores de Jesús, estén pues firmes en la libertad a la que Cristo los ha llamado. Y no regresen, no vuelvan a las tradiciones donde vivían, lo que hacían, lo que practicaban, lo que disfrutaban. No regresen ahí, porque eso era lo que los esclavizaba. Dicho esto, yo quiero darte un sermón informático. Te dije que si tienes lápiz, escribas. El contexto histórico, para comprender la carta a los Gálatas, es esencial situarla en el contexto histórico. Primeramente, tenemos que saber quién es el autor y la fecha de cuándo fue escrita la carta. Yo creo que no tenemos duda que la carta a los Gálatas fue escrita por el apóstol. ¿Puede repetir conmigo, iglesia? El apóstol Pablo. La mayoría de los eruditos coinciden que Pablo es el autor de la carta por muchas fracciones que encontramos dentro de la misma carta. Ahora, lo que se debate hasta cierto punto es el año exacto cuando fue escrita. Algunos dicen que fue dentro del año 48 al 55, otros quieren ser más exactos y dicen que fue dentro del 51 al 53 después de Cristo. Cuando usted encuentre una D minúscula y una C mayúscula, quiere decir después de Cristo. Para información, mientras vayamos transcurriendo el estudio. Ahora, este es el autor y la fecha. El destinatario, la iglesia de Galacia, las iglesias de Galacia. No es una iglesia, son varias iglesias. Y estas estaban compuestas tanto por judíos como gentiles, principalmente convertidos al cristianismo. Por esa razón, dentro del contexto vamos a encontrar que muchos querían regresar a las costumbres antiguas, es decir, querían volver a circuncidar a los hermanos. Querían que los gentiles, obviamente no los judíos, porque los judíos ya habían sido muchos de ellos circuncidados, pero los gentiles, los judíos querían que los gentiles regresaran y practicaran las fiestas, que estuvieran practicando toda la ley que se fue dada a Moisés, o como se conoce la ley mosaica, las costumbres, las religiones, las fiestas. Ellos deseaban que este pueblo hiciera las mismas cosas que ellos un día habían hecho. Entonces las iglesias en la región de Galacia, ubicadas en el centro de la actual Turquía, iglesias de Galacia, Jerusalén, Arabia, Damasco, Siria, Cilicia y Antioquía, eran las iglesias a las que la carta iba destinada. Había un problema aquí dentro de todas esas iglesias, y es que dentro de las iglesias hasta el día de hoy siempre han habido problemas. Las vamos a tener todo el tiempo. Yo creo que ayer en la reunión de hombres decíamos, iglesia solamente hay una, congregación hay muchas. Y tengamos cuidado cuando decimos o cuando nos referimos acerca de la iglesia del Señor y cuando nos referimos que hay hermanos falsos en la iglesia del Señor. Porque la iglesia del Señor está compuesta por miembros reales del cuerpo de Cristo. Dentro de esa congregación hay infiltrados que no han nacido de nuevo, que es muy diferente. Iglesia hay una sola. La iglesia es santa, la iglesia es separada. La iglesia son todos aquellos miembros que forman el cuerpo de Cristo, en los cuales la sangre de Cristo ha sido eficaz en sus vidas. ¿Verdad? Solamente en aquellos que la sangre de Cristo ha sido eficaz,
se puede llamar iglesia, solo aquellos. Cuando nosotros hablamos acerca, el pastor decía acerca de la cena del Señor, la cena del Señor la participan solamente los hijos íntimos del Señor. Es una celebración íntima. Entonces, siguiendo el mensaje o el sermón, quiero mostrarte la situación contextual de la carta. Poco después, básicamente de la partida de Pablo, surgieron algunos maestros judaizantes. Les dije que la carta estaba compuesta por gentiles y por judíos, ¿verdad? Todos convertidos al cristianismo. Todos convertidos al cristianismo. Y esto comenzaron a enseñar que los gentiles, escuche bien, no pretendían, sino que comenzaron a enseñar. Se comenzaron a reunir. Y comenzaron a enseñar a los gentiles convertidos que debían hacer observancia de la ley mosaica. Es decir, el sacrificio de Cristo para ellos ya no era suficiente. Tenían que celebrar el Yom Kippur. Tenían que celebrar el Shabbat. Tenían que hacer tales cosas. Y muchas de las fiestas, incluyendo la circuncisión. Usted y yo hoy entendemos y sabemos que hemos sido circuncidados de nuestro corazón, ¿verdad? ¿Entendemos esa parte, iglesia? Nos dice Ezequiel, ¿se acuerdan de Ezequiel? Donde nos habla que Él quitará ese corazón de piedra e insertará un corazón es decir, Él hace una intervención quirúrgica en nuestras vidas sin que nosotros nos demos cuenta. No lo buscábamos, no lo deseábamos. Él desea y lo hace y con quien Él quiere y como Él quiere. Entonces Él interfiere quirúrgicamente sacando nuestro corazón de piedra e insertando un corazón de carne, el cual es receptible a la voz de Dios y conoce la voz de su pastor. Entonces, poco después que Pablo se va, entran los judaizantes y comienzan a enseñar a los gentiles que debían observar la ley, circuncidándose para ser, les decían ellos, para que ustedes puedan ser verdaderos creyentes, verdaderos evangélicos. Ahora, la preocupación de Pablo es ese. Y ahora Pablo entra en lo que es el enfoque del mensaje a donde él quiere llegar. Pablo escribe esta carta con un tono urgente. Miren, iglesia, si usted lee detenidamente las palabras del apóstol Pablo, las pinceladas de sus palabras hacen énfasis a una urgencia de corregir algo que está sucediendo en la carta. Muestra un tono urgente y vehemente. Su enfoque principal es defender simple el evangelio de Cristo, sin complicarnos. El enfoque principal del apóstol Pablo es defender el evangelio de la gracia contra los falsos maestros que intentaban imponer la ley que fue dada a Moisés o mosaica sobre los creyentes, pasando por alto la gracia de Dios, la gracia que había sido derramada en los creyentes cuando nos habla su palabra, que por gracia somos salvos, por gracia, por medio de la fe en Cristo Jesús. Es decir, somos salvos por gracia. Ni siquiera por la fe, por gracia, por medio de la fe. ¿Me sigue, iglesia? Yo quiero que usted me vaya poniendo atención y vaya escribiendo si lo quiere hacer, porque esto nos va a servir en todo. Estoy dando una información general de la carta. Mientras vayamos transcurriendo, vamos a ir viendo versículo a versículo. Entonces, Pablo comienza a defender el evangelio en esta carta. Mire lo que dice, si usted tiene su Biblia ahí, Gálatas 1 y 2. Pablo, apóstol, mire cómo comienza Pablo diciendo: no de hombres,
¡Ja! Iglesia, aquí se va a poner bueno lo que Pablo comienza a hacer. No vamos a profundizar hoy, vamos a hacerlo después. Pero este es el gran problema que tenemos ahora. Muchos pastores, muchos apóstoles, muchos líderes que Dios jamás ha llamado. Que Dios jamás ha llamado y por ende ha capacitado. Pablo comienza diciendo una gran verdad. Pablo, apóstol, no por hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre. Mire, yo estoy emocionado, porque fíjese que solamente en el primer versículo, y yo creo que sería buena referencia cuando hablemos acerca de las doctrinas de Dios, de Cristo y del Espíritu Santo, porque el primer versículo del apóstol Pablo hace énfasis a la Trinidad. Préstele atención. Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombres. ¿Y qué dice, iglesia? Si no, léalo, Hijo, Dios Padre, ¿y qué dice? Pablo, acuérdese que los judaizantes, cuando hacían referencia a la ley, creían en Jehová Dios, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Por ende, no así creían en un Mesías. Ellos, hasta el día de hoy, muchos de ellos siguen esperando a ese Mesías, el cual ya caminó en sus tierras, ya anduvo en sus tierras. Y dice su palabra, a lo suyo vino, pero los suyos no le recibieron. Ojo al versículo. El versículo dice a lo suyo, o sea, a lo que le pertenece, a su creación. Él caminó en la tierra, lo que él hizo, lo que él creó, a lo suyo, lo que le pertenece. Pero los suyos no le recibieron. Y no me voy a entrar ahí porque el versículo sigue diciendo, pero los que le recibieron, que somos nosotros, les dio potestad de ser hechos sus hijos. Ahora, Pablo defiende su apostolado y el origen de su mensaje. Es decir, en el versículo 1, Pablo está diciendo, el mensaje no es mío. El mensaje que yo les vengo a dar es de Dios. ¿No les suena familiar esto, lo que Jesús le decía a los escribas y los fariseos? Jesús les decía, yo no hablo de mí mismo, yo hablo y hago lo que el Padre me ha mandado a hacer y a hablar. Entonces Pablo comienza defendiendo su mensaje, relata su confrontación. De hecho, más adelante también relata su confrontación con Pedro en Antioquía para subrayar que la justificación por la fe en Cristo no es por obras de la ley, sino por la fe en Cristo Jesús. Lo dice Gálatas 2:16. Mire, ahí lo tiene usted. Gálatas 2:16 dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Hermanos, ¿cuántos hemos venido escuchando esta clase de mensaje acerca de la justificación? Por mucho tiempo, ¿verdad? Pero ¿sabe qué? Es necesario que se nos siga recordando todos los días, porque muchas veces nosotros nos justificamos por nuestras propias acciones. Señor, ¿cómo es posible si yo estoy todos los domingos en la iglesia? ¿Cómo es posible si yo sirvo? ¿Cómo es posible si yo hago? Señor, y esto y lo otro. Lo que tú y yo hacemos, iglesia, se queda corto a lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Lo que tú y yo hacemos es
es el gozo, el deleite. Eso es algo que debe nacer, debe estar en automático en nosotros por lo que Él hizo. Vuelvo y repito lo que algunas veces les he dicho. Ustedes aquí no vienen a apoyar a los pastores, a apoyar a la iglesia. Ustedes aquí no vienen a apoyar a los líderes. Ustedes vienen y se congregan porque son la iglesia de Cristo. ¿Y sabe qué quiere que le diga? Y la iglesia de Cristo por naturaleza se congrega. La iglesia de Cristo por naturaleza se reúne porque son el cuerpo, somos el cuerpo que debemos estar unidos siempre. El cuerpo, la iglesia, es lo que significa cuerpo, la iglesia, miembros unidos, cuya cabeza es Cristo. ¿Acaso ha visto usted un cuerpo desperdigado, hermanos? Nunca, ¿verdad? Bueno, y si está desperdigado es porque está muerto. La mano aquí, la cabeza allá, el pie aquí. No, el cuerpo vivo está unido. Vuelvo y se lo repito. El cuerpo que tiene vida está unido. No solamente los miembros, sino que está adherido o unido a la cabeza, cuya cabeza nuestra como cuerpo, como iglesia, es Cristo Jesús. Entonces Pablo sigue diciendo en estos versículos, lo dice en el 2:16, y él habla de la justificación por la fe en Gálatas 3:4. Aquí Pablo argumenta que la justificación es por la fe en Cristo y hace una ilustración utilizando ejemplos en el Antiguo Testamento como la de Abraham, ¿verdad? Para mostrar que la promesa de Dios siempre ha sido por la fe y no por la ley. Yo creo que bien conocemos por qué Abraham fue justificado, ¿verdad? ¿Por qué fue justificado Abraham? Porque creyó. Sal de tu tierra y de tu parentela. Creyó. Para mostrar que las promesas de Dios siempre ha sido por la fe y no por la ley. En este contexto se nos explica que la justificación es un acto de gracia de Dios. Es un acto de gracia de Dios que transforma al creyente internamente, te cambia, te hace nuevo, te da una nueva naturaleza. Y esa nueva naturaleza debe y tiene que estar inclinada a la voluntad de su palabra. ¿Me entiende, iglesia? ¿Me sigue? Si tú tienes la nueva naturaleza que Dios te ha dado, tú amarás su ley. Tú te deleitarás en su palabra. Porque esta palabra será lámpara a tus pies en tu diario caminar. No hay otra. Si a ti te aburre leer la palabra, si a ti te da sueño leer la palabra, clámale a Dios que te dé deleite por ella. Órale. Y no estoy diciendo órale como los mexicanos, ¿no? Sino que órale al Señor. Que te dé deleite en su palabra. ¿Saben por qué? Su palabra es un manjar que es indescriptible, sabor, que nos pone, iglesia, en un lugar más alto. Nadie, ni nada nos puede elevarnos como su palabra lo hace. Su palabra dice que usted y yo hemos sido justificados por gracia. ¿Quién de aquí se merecía ser justificado, iglesia? Nadie, ¿verdad? Absolutamente nadie. No lo merecíamos. Éramos ofensivos. De hecho, la presencia misma nuestra, por estar llenos de pecado, nuestras acciones transgrediendo la ley de Dios, solo nuestra propia presencia es ofensa o era ofensa ante el Dios Santo. Y Él nos amó, nos justificó
por medio de la fe en Cristo Jesús, utilizando ese ejemplo perfecto de Abraham para mostrar que la promesa de Dios siempre ha sido por la fe y no por la ley. Y decía que en este contexto se nos explica que la justificación es un acto de gracia de Dios que transforma al creyente internamente mediante la fe en Cristo. Es decir, que las obras sin la fe en Cristo son insuficientes para la salvación. Las obras sin la fe o sin Cristo simplemente son actos de buen deseo, una buena moral, pero no para salvación. Hay un pasaje maravilloso y usted se acordará. Dice, y si fuera por obras, Abraham tuviera de qué gloriarse. ¿Qué dice después el versículo? Pero no para con Dios, porque esto es por gracia. Entonces, es el objetivo principal del apóstol Pablo en esta carta, enfocar que el único sacrificio que satisface o satisfizo la demanda de Dios es el sacrificio de Cristo. Dios mismo, el Padre mismo, dio testimonio de Cristo Jesús cuando estaba a punto de ser bautizado. Dice su palabra que se oyó una voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo, iglesia, ¿cómo dijo? Complacencia, en Él sí me satisfago. Él satisfizo mis demandas, en Él me siento satisfecho. Pero no así dijo de nosotros. De nosotros se decía que estaba airado todos los días con el pecador y que nosotros merecíamos el infierno por el hecho de ser pecadores, pero aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros, tuvo misericordia, tuvo ese amor, y ahora nosotros podemos decir que a través de Cristo Jesús también se complace en nosotros. No sé qué tan convencido está usted, pero yo puedo decir que a través de Cristo Jesús Dios se complace en mí, porque esa es la obra que está consumada, que es a través de Cristo Jesús que usted y yo hoy tenemos entrada al trono celestial, solamente a través de Cristo Jesús. Es decir, Dios ve a Cristo en nosotros. Si usted está indeciso en esto, hermanos, es porque hay algo por ahí. Entonces procuremos presentarnos ante Dios como ofrenda de olor grato, que Él se sienta satisfecho con lo que somos, con lo que hacemos, cómo le amamos, cómo nos referimos a Él, cómo le honramos, cómo le obedecemos y sobre todas las cosas, cómo lo respetamos. Miren, iglesia, a mí me molesta escuchar expresiones como: es que el colochón. ¿Alguna vez lo ha escuchado usted? Mire, me choca. Es que Dios es el Dios todopoderoso. Dios no es ni tu hermano para que lo trates como. Él es el Dios soberano. Dice su palabra, escuche bien, dice su palabra que ante Dios todopoderoso, ante su presencia, en Nahum, si no estoy mal, se parten las montañas, tiemblan, las piedras se parten en dos, los collados. Dice, y al final del pasaje dice: ¿quién permanecerá de pie ante la ira de Dios? ¿Quién puede permanecer en pie, iglesia? Porque Él es el Dios todopoderoso, el creador del cielo y de la tierra, el que tiene el poder para salvar, como también el que va a condenar a aquellos que no han obedecido su palabra. Él es quien les va a decir: no los conozco. El Dios todopoderoso. Él tiene todo el poder de crear, de hacer, y no solo de hacer, sino que de mantener. De hecho, es lo que sucede con nosotros. Él nos formó, sopló hálito de vida, pero no nos dejó a la deriva. Jesús en cierta ocasión dijo: mi Padre y yo hasta el día de hoy trabajamos. ¿En qué aspecto? Nos sostienen, nos mantienen, nos cuidan, nos guían. Es más, y Cristo Jesús intercede por nosotros. A cada momento, a cada instante.
Entonces, iglesia, es el enfoque del apóstol Pablo en esta carta que les está diciendo: iglesias, Cristo Jesús es todo, no las obras. La salvación que Él les ha regalado ha sido por gracia. De hecho, no sé si ustedes han escuchado a uno de estos escritores antiguos, Juan Crisóstomo, en sus homilias sobre Gálatas, enfatiza que la fe en Cristo es la única base para la justificación del hombre. La fe es la única base para la justificación. Él argumenta que la ley mosaica sirvió como un pedagogo o un tutor para llevarnos a Cristo, pero que ahora en Cristo hemos sido liberados de la necesidad de cumplir con los ritos ceremoniales de la ley. Explica que la ley fue un tutor temporal, pero que cuando Cristo vino, Cristo Jesús fue el cumplimiento total de las demandas de Dios para la salvación. Cristo Jesús, es más, en Cristo Jesús se consuma la demanda del Padre. En Cristo Jesús se cumple todo. Cristo Jesús hizo una declaración impresionante cuando estaba en la cruz del Calvario y cuando estaba a punto de expirar. El Hijo de Dios en ese momento habla con el Padre y le dice: Padre, consumado es. Es decir, la deuda ha sido cancelada. ¿Cuál deuda, hermanos? La que usted y yo teníamos con el Padre. La que usted y yo teníamos con Él. Éramos deudores. Mas Cristo Jesús paga por nosotros. Nos redime. Redimir es comprar, ¿verdad? Es tomar posición. Él nos redimió y lavó nuestros pecados con su sangre carmesí, con su sangre maravillosa. Y yo siempre digo que el lavamiento de nuestros pecados con la sangre de Cristo es un hecho que se realizó en la cruz del Calvario, pero que sigue lavando nuestros pecados todos los días. Es un lavamiento que está en un presente continuo, porque de igual forma usted y yo, a pesar de haber sido salvados, perdonados, aún seguimos pecando. Bueno, yo, no sé usted. Quizás usted anda en aureola por aquí, ¿verdad? Pero gracias al Señor que su sangre nos ha limpiado de todo pecado. Y no solamente nos ha limpiado de todo pecado, sino que dice que los tomó, los agarró y los lanzó a lo más profundo de la mar. ¿Y sabe qué es lo más maravilloso? Dice que Él no se acuerda más de esos pecados. Muchas veces nosotros seguimos martirizándonos con cosas que quizás un día pasaron, nos surgieron, hicimos, pero si Cristo Jesús ha perdonado nuestros pecados, Él no se acuerda más de esos pecados. No se atormente, hermano. Disfruta la libertad a la que Cristo Jesús lo ha llamado, lo ha hecho libre. Y a eso es lo que Pablo quiere apelar en esta carta, a que no vivamos atormentándonos más en esas prácticas que en aquel entonces hacían y que creían que con esas cosas agradaban a Dios. Les está diciendo: no, Cristo Jesús los ha hecho libres. De igual forma, iglesia, les digo a todos aquí, y me lo digo a mí, Cristo Jesús nos ha hecho libres. Somos libres para adorar su nombre, libres para exaltarle. Entonces explica que la ley fue un tutor temporal hasta la venida de Cristo, y en Gálatas capítulo 3 los versículos 24 y 25 nos lo van a narrar, nos lo van a decir. Y luego él habla acerca de vida en el Espíritu en Gálatas 5:6. Aquí el apóstol exhorta a los gálatas a vivir en la libertad que Cristo ha ganado para ellos, que Cristo Jesús ha hecho para ellos.
evitando caer nuevamente en el yugo de la esclavitud, según nos dice Gálatas 5:1, el versículo que leímos. Estad pues firmes en la libertad en la que Cristo Jesús los ha hecho libres, los ha puesto, los ha ubicado ahí. Ustedes fueron sacados de la esclavitud y fueron puestos aquí. Estén firmes ahí. No se muevan. Y de aquí podemos quizás filosofar y decir, pues hermanos, estamos firmes, pero hay tantas tormentas. Sí, hay tantas tormentas, pero donde nosotros estamos parados es en la roca inamovible. Así que así vengan tormentas fuertes, suaves o vengan tempestades, usted y yo estaremos firmes porque esa roca es inamovible. Es inamovible. Y él sigue describiendo en la carta lo que nos va a enseñar. Describe el fruto del Espíritu como la evidencia de una vida transformada por la gracia de Cristo Jesús. El fruto del Espíritu es la evidencia que usted ha sido transformado, ha sido salvado, ha sido perdonado y es un hijo de Dios. Gálatas 5 del 22 y 23. Y luego, tercer punto, el objetivo del autor. El objetivo de Pablo, si lo quiere anotar, el objetivo del autor o de Pablo en la carta es claro y hasta cierto punto multifacético. Primero, defender la libertad cristiana. Pablo busca reafirmar que los creyentes son libres de la esclavitud de la ley y que su salvación o nuestra salvación es completa en Cristo Jesús. Es decir, la salvación es un acto consumado en Cristo Jesús. No es algo que se le deba agregar. No es algo que se le pueda hacer o algo que yo pueda hacer, porque la salvación es de Dios y Él nos la regaló, Él nos la dio. No hay complemento alguno. Cristo Jesús la consumó en la cruz. Y cualquier adhesivo es antibíblico. Cualquier cosa, cualquier acción, cualquier obra que le querramos atribuir a la obra redentora de Cristo Jesús es blasfemia y es antibíblico y es ofensivo a los ojos de Dios. Porque estamos diciendo que el sacrificio de Cristo no es suficiente para nuestra salvación. Con nuestras sesiones muchas veces. Entonces, Pablo busca reafirmar a los creyentes que son libres de la esclavitud, de la ley, y que su salvación es completa en Cristo. Y de hecho, Gálatas 5:1 encapsula este objetivo. Para libertad, Cristo nos ha liberado. Por tanto, manteneos firmes y no os sometáis nuevamente al yugo de la esclavitud. Y dos, Pablo lo hace para corregir algunas doctrinas erróneas que se estaban moviendo al entorno de todas estas iglesias. El objetivo era corregir la falsa enseñanza de los judaizantes. Todo aquel que niegue el sacrificio de Cristo y que quiera agregar algo al sacrificio de Cristo es una enseñanza falsa y errónea y no es bíblica. Todo aquel que niegue la deidad de Dios, de Cristo o del Espíritu Santo es satánico, porque las obras de Satanás hace. Todo aquel que niegue la deidad del Padre, de Cristo o del Espíritu Santo no es hijo de Dios, son hijos de la oscuridad. Por ende deben ser tomados heréticamente. Entonces, primero Pablo lo que quiere hacer es corregir esto. Es corregir la falsa enseñanza de los judaizantes, enfatizando que la justificación es por la fe y no por las obras que ellos pudieran hacer. De hecho, es una corrección doctrinal y es vital para preservar la pureza del Evangelio.
Y eso es lo que hoy nosotros debemos hacer también todos los días con nuestra vida, con nuestra fe, en nuestra iglesia, proteger la pureza del evangelio, de tantas doctrinas que andan por todos lados, andan bombardeándonos. Debemos procurar ser diligentes con la palabra de Dios para preservar la pureza del evangelio. Y no solamente eso, sino que Él desea promover la vida en el Espíritu. Él desea, o el deseo del apóstol es que los creyentes vivan vidas llenas del Espíritu. Una vida llena del Espíritu se conoce por los frutos que ella o que Él hace, conforme a la nueva vida y manifestación del Espíritu con sus acciones. Y es que el Espíritu produce en nuestra vida obras que exaltan el nombre del Señor. Esta vida en el Espíritu es una demostración práctica de la libertad que tienen los creyentes en Cristo Jesús. Y quiero ir terminando con esto, con algunas implicaciones en este sermón introductorio. Implicaciones y principios prácticos para la vida diaria. Número 1, vivir en la gracia y no en la ley. Vivir en la gracia y no en la ley. Nuestra relación con Dios no se basa en nuestras obras o esfuerzos. Cuando tú basas tus obras para que la gente mire que eres un cristiano, se convierte esto en legalista o legalismo. Entonces, estás pasando por alto lo que Pablo nos ha dicho que es por gracia. Y te estás aferrando a lo que tú puedas hacer para que te vean que eres cristiano. ¿Me sigue, iglesia? No es lo que tú haces, es lo que Cristo hizo. Y por lo que Cristo hizo, es que usted y yo nos deleitamos y adoramos su nombre. Nuestra relación con Dios no se basa en nuestras obras o esfuerzos, sino en su gracia y misericordia con la que nos amó. La justificación por la fe significa que somos aceptados y amados por Dios, no por lo que hacemos, sino por lo que su Hijo, Cristo Jesús, hizo en la cruz del Calvario, iglesia. Eso lo tenemos que tener bien en claro. Y 2, principio práctico, o un principio práctico sería, cada día recuerda celebrar la gracia de Dios en tu vida. ¿Verdad que nos suena un poco raro esto? Pero ¿qué pasaría si todos los días, a cada momento, celebráramos la gracia de Dios en nuestra vida? Haríamos menos de nosotros y exaltaríamos más a Dios. Porque todo lo que deseamos hacer, lo haríamos como para el Señor. Todos mis deseos, todas mis acciones, todos mis pasos, los haríamos como para el Señor. No buscando una aceptación, porque la aceptación la hemos obtenido a través de Cristo Jesús, sino en un sentido de agradecimiento por lo que Él ha hecho por mi vida. Nosotros decimos, las acciones del cristiano deben ser en base a un agradecimiento, a un deleite, a un gozo por lo que Cristo Jesús es y ha hecho por nosotros. Yo no estoy cargado, obligado o me siento obligado. Lo que yo hago, lo hago por un deleite, por un gozo que me mueve para servir al Señor. Y aquí pongamos un montón de cosas: congregarnos, servir, hacer, ayudar, tener buenas acciones con mis hermanos. Lo hago por un deleite, no por una obligación. Hay un deleite que me mueve, y es que Cristo Jesús es mi Señor. Y si Cristo Jesús es tu Señor, Él demanda
que hagas lo que Él quiere que hagas. Es tan básico como mirar cómo el pueblo hace lo que su Señor manda, ¿verdad? ¿Y qué pasa cuando un rey o un señor se da cuenta que alguien no está obedeciendo sus mandamientos? Tiene serias consecuencias. En algunos casos, consecuencias hasta de muerte, depende de cuán grave sea la desobediencia. Nosotros estamos acostumbrados, iglesias, a decirle Señor a nuestro Señor, ¿verdad? Ese es el lenguaje cristiano. Pero la pregunta es, ¿en verdad Él es tu Señor? Porque si Él es tu Señor, tú estás obligado a obedecer, a hacer lo que tu Señor desea. Sobre todas las cosas, Él nos llama a ser santos porque Él es santo. Ahí encierra todo lo que usted pueda hacer. El deseo del Señor es que su pueblo sea santo, ¿verdad? Si santidad significa apartado, todas las acciones, independientemente de cuáles sean, deben ser santas porque su deseo es santo. Ese es el deseo de nuestro Señor. Y entonces yo le puedo llamar mi Señor, porque yo hago lo que mi Señor desea. Yo hago lo que Él quiere. Entonces, cada día recuerda celebrar la gracia de Dios en tu vida. Deja de lado la autosuficiencia y la culpa y vive con una seguridad de que eres amado porque eres su hijo. Eres su hijo aceptado porque Cristo Jesús pagó por ti. Permite que esta verdad te libre de la ansiedad de querer hacer algo para tener una aceptación. Y al contrario, permite que la libertad con la que Cristo nos ha hecho libre refleje en nosotros, que salga de nosotros, que sea natural en nosotros, que sea fluido en nosotros. Permitamos esto. Es decir, la carta a los Gálatas es un poderoso recordatorio de que no estamos más en esclavitud, sino en libertad, y que tenemos a Cristo a nuestro favor. Esta carta nos llevará, iglesia, a rechazar el sistema legalista que muchas veces ataca nuestra mente. Que si no hago, que si dejo de hacer, que si hago esto o no hago lo otro. Esto nos enseñará que debemos aprender a estar satisfechos con lo que Cristo es por nosotros. Espero en el Señor que mientras vayamos transcurriendo o cruzando esta carta, Dios sea hablando a los corazones de todos nosotros, de todos. Porque el objetivo principal es que Dios sea exaltado. En este caso, mi objetivo principal es que Cristo Jesús sea exaltado en esta carta. Y luego que la iglesia sea edificada. Así que, hermanos, paramos aquí esta introducción y vamos a seguir el próximo domingo. Y cuando ya estemos listos con la serie que queremos exponer, pues haremos una pausa y vamos a hacer vamos a cruzar al Antiguo Testamento, donde es muy importante que comencemos a tener un balance de lo que el Antiguo Testamento es en sí y cómo encontramos a Cristo como promesa en el Antiguo Testamento y cómo Dios se manifestaba y cómo ahora el Espíritu Santo a través pues, de Cristo Jesús ahora ha venido a morar y forma parte y nos ha hecho partícipe de todas las promesas que en el Antiguo Testamento encontramos. Así es que oramos al Señor y al final terminamos cantando y nos despedimos. Padre, gracias por tu Hijo. Padre, gracias por amarnos. Gracias por mandar a Cristo Jesús a morir. Gracias porque nos diste la libertad a nosotros de llamarte Abba Padre. Proclamarte a ti, honrarte a ti en obediencia. Sabemos que si obedecemos a Cristo, te obedecemos a ti.
Si conocemos a Cristo, te conocemos a ti. Lo dijo tu Hijo. Si me conocéis a mí, conocéis al Padre. Señor, permítenos que a través de este estudio podamos deleitar nuestra alma. Gracias te damos. Gracias por tu Hijo. Gracias por tu Espíritu Santo. Gracias. No nos cansaremos de darte gracias. Es que al final no merecíamos nada. No merecíamos tu favor. Pero tú nos lo diste. Tú nos diste a tu Hijo. Tú nos diste el Espíritu Santo. ¿Cómo no amarte? ¿Cómo no glorificarte? En tu nombre hemos orado. Amén y amén. Pónganse de pie, iglesia, y cantamos al Señor juntos. Te exaltaré, mi Dios, mi Rey.